Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No sé si piensas igual, pero a mí me encantan los nuevos comienzos. Creo que son una oportunidad para renovar nuestra relación con Dios, para oír su voz una vez más y para responder de una manera que le agrade a Él. Y eso es exactamente lo que Dios le está ofreciendo a Noé y a su familia en el capítulo 9 del libro de Génesis. Hemos visto que el arca se ha estacionado sobre las montañas. Noé esperó varios días con el fin de que toda el agua se secara y para que los animales y también Noé y su familia pudiesen salir. Hicieron eso y aquí está lo primero que debemos recordar. Cuando Noé y su familia salieron del arca, junto a todos los animales, lo primero que hicieron fue construir un altar. Un altar es sinónimo de sacrificio. Y en este caso el sacrificio es realizado como un instrumento de adoración. Así que vemos que Dios salvó a la especie humana. Él nos demostró su misericordia, su gracia y su bondadoso amor, con el fin de que pudiésemos tener una oportunidad para adorarle a Él. Y entendamos algo. Esa adoración no tiene como fin hacer sentir bien a Dios. Dios está completo, Él es perfecto y no necesita nada. Así que siempre que Él exija algo de nosotros, tiene como fin nuestro propio bien. Cosas buenas suceden cuando adoramos a Dios. Cosas buenas suceden cuando hacemos sacrificios de acuerdo con su voluntad, propósitos y planes en este mundo. ¿Y cuál es uno de los mayores resultados que se producen con la adoración? Bien, busquen por favor el capítulo 9 de Génesis, verso 1. El contexto es una experiencia de adoración, y noten lo que dice Dios, verso 1 de Génesis 9. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos. La adoración, cuando adoramos adecuadamente, cuando presentamos las ofrendas que Dios desea, ¿cuál es el resultado? Su bendición. ¿Significa eso que la bendición viene naturalmente? No es así. Existe una herramienta o un instrumento que nos ayuda a ser bendecidos. Pero debemos tener cuidado, porque no estamos hablando sobre la salvación. Verán, la ira y el juicio de Dios ya terminaron. Estos 8 individuos han atravesado el juicio de Dios. En otras palabras, ellos, por su fe, una fe manifestada con el hecho de que entraron al arca, lograron por esa fe ser salvos de la ira de Dios. Y ahora el juicio ha pasado y debemos preguntarnos, ¿cómo estos individuos que fueron salvados por Dios, cómo deben ellos vivir ahora? ¿Y cuál será el fundamento de su vida? La adoración. Y algo que está estrechamente relacionado con la adoración es el sacrificio, las ofrendas, dar de lo que tenemos, con el fin de manifestar nuestro amor, nuestro compromiso con Dios y con sus propósitos. Y hacer eso representa una oportunidad para recibir su bendición. ¿Por qué digo que es una oportunidad? Bien, fíjense en el contexto del capítulo 9, verso 1. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos. ¿Cómo lo hizo? Sigamos leyendo. Pues Dios les dijo a ellos, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Aquí aprendemos algo. Dios los bendijo. ¿Pero cómo lo hizo?
colocando frente a estas personas sus mandamientos. Lo que debemos aprender es que existe una estrecha relación entre la bendición y los mandamientos de Dios. Ahora, si le preguntas a muchas personas dónde se encuentra la mayor parte de los mandamientos de Dios, las bases para comprender sus mandamientos, la respuesta debería ser la Torá. Y hoy en día, muchas personas, si les dijeras que existe una conexión entre la ley y el ser bendecidos, se sentirían muy incómodos. Algunos se enojarían, te escribirían correos electrónicos maliciosos. Pero lo que debemos entender es que lo que parece correcto a nuestros ojos no siempre agrada a Dios. Aun si eres un creyente, siempre debemos formar nuestra perspectiva basados en la palabra de Dios. Y cuando Moisés presentó la Torá, es decir, la ley, a Israel, les dijo: pongo ante ustedes en este día la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Así que si queremos tener la luz que Dios quiere brindarnos, si queremos experimentar su bendición, los mandamientos, que no nos salvan ni nos justifican, pero estos mandamientos pueden ser usados para que experimentemos la bendición. Dios aquí, en el verso 1, le está dando a Noé y a su familia la oportunidad para encontrar su bendición. No es algo controversial, es una declaración muy sencilla y directa. Verso 1 de nuevo. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra. ¿Qué pudiéramos aprender de esto? Multiplíquense y llenen la tierra. En ese momento solo existían 4 parejas de seres humanos, y la Tierra era un planeta muy extenso, como lo sigue siendo. Llenar la Tierra, quiero decir, Dios le estaba dando al ser humano una tarea enorme. ¿Qué podemos aprender de eso? A Dios le gusta la abundancia. Cuando obedecemos a Dios, el resultado será la abundancia. Ahora, ¿podríamos decir esto mismo de otro modo? Claro que sí. Otra palabra que pudiésemos utilizar es prosperidad. Bien, he dado conferencias en todo el mundo y me gusta observar a la gente cuando les hablo, y en muchas ocasiones, cuando digo cosas así, puedo casi anticipar cuál será la respuesta. Y si digo algo diferente, obtendría una respuesta totalmente distinta. Cuando utilizo el término prosperidad en mis enseñanzas, la gente se emociona, empiezan a mirarme y prestarme más atención. Y eso está bien. Pero cuando yo digo prosperidad, no necesariamente estoy hablando sobre dinero, o bienes materiales, o el éxito en alcanzar nuestras metas. No, la prosperidad significa ser capaz de cumplir en abundancia los planes de Dios. Cuando hablemos de prosperidad y hay una conexión entre la prosperidad y la abundancia, ¿sabes en qué debes pensar? En la gloria de Dios. Si eres sabio, tomarás nota de esto, lo escribirás al margen de tu Biblia, lo pondrás en tu diario, lo memorizarás. Existe una conexión bíblica entre la prosperidad y la abundancia de la gloria de Dios. Lo que Dios revela aquí es esto. Cuando yo me someto, cuando obedezco, cuando le digo que no a mis deseos, mis planes y anhelos, cuando me decido a reemplazar todo eso por la voluntad, el programa y el plan de Dios para mi vida, cuando yo hago eso, puedo esperar confiadamente que vendrá una abundancia basada en la sumisión, en la obediencia, cumpliendo la voluntad de Dios, y que se manifestará así la prosperidad y la abundancia de la gloria de Dios en mi vida. ¿Qué dijo el Mesías? Ellos verán sus buenas obras y le darán la gloria a Dios. ¿Qué causará que la gente dé gloria a Dios? La manifestación de su gloria. Y hay una conexión entre la gloria de Dios y la presencia de Dios. Cuando vivimos en obediencia, de nuevo, no les hablo ahora sobre el mecanismo para ser salvo. Creo que estoy hablando con personas que ya han experimentado la salvación. Y ahora ustedes quieren ser usados
con el fin de manifestarle a otros que Dios habita en ustedes, que son templo del Espíritu Santo. Siendo así, nuestro máximo deseo es que la prosperidad, que la abundancia de la gloria de Dios sea vista en nuestra vida. De eso se trata la prosperidad. Así que cuando dice aquí, quiero que se multipliquen, que sean fructíferos, que se multipliquen y llenen la tierra, está hablando de que quiere que hagamos cosas que sean grandiosas, mucho, pero mucho más allá de lo que hayamos imaginado. Y si andamos con Dios, ese será el resultado. Pasemos ahora al verso 2. Sabemos que el verso 1 solo habla sobre Noé y su familia. Aquí dice sus hijos. En el verso 2 hay un énfasis sobre la vida animal que también estaba en el arca y también salió al exterior del arca, una vez más, para habitar la tierra. Y noten lo que dice Dios con respecto a los animales. Todavía hablándole a Noé y a sus 3 hijos, dice, y vuestro temor. Y esta siguiente palabra en hebreo es la palabra hithem. Hithem es una palabra, en otros lugares es traducida como quedar consternado. Usualmente tiene una acepción negativa en la Biblia cuando leemos no sean consternados. Es una palabra que implica confusión. No es muy popular en la Escritura ni es popular hoy en día en el hebreo moderno, pero se relaciona con miedo, terror o confusión. Y lo que este verso nos está revelando es lo siguiente, que los animales sentirán miedo de los seres humanos, así que serán confundidos por nosotros. Es decir, ellos no entenderán como nosotros podemos entender. Y por lo tanto Dios, y esto es lo que realmente está diciendo, Él está afirmando la obra que hizo en el jardín del Edén, donde Él nos dio autoridad sobre ellos. Entonces, ellos serán sumisos. Eso no significa que todos los animales obedecerán lo que les digamos, pero simplemente significa que ellos tendrán miedo, temor, estarán confundidos y con frecuencia simplemente huirán porque somos seres humanos. Puedo comentarles sobre una experiencia personal. Yo caminaba hace algunos años por un sector cercano a mi hogar, justo detrás del lugar donde ahora mismo me encuentro, en el desierto, y pude ver 3 lobos. Apenas al cruzar la esquina por el camino, me encontré frente a estos 3 lobos, 3 contra 1. Y los miré, y ellos me miraron, y antes de que pudiera siquiera pensar en qué hacer, ellos arrancaron a correr. Ahora, ellos eran más grandes que yo. Eran 3, más fuertes, más rápidos, con dientes más afilados. Ellos fácilmente me hubieran podido convertir en su cena. Pero en un instante, y de manera instintiva, ellos huyeron. ¿Por qué? Primero, se sintieron confundidos al verme. No sabían lo que yo era. Ellos no necesariamente perciben al ser humano como parte del reino animal, como parte del dominio natural. Segundo, no solo sintieron miedo y confusión, sino que noten qué más dice aquí. Y vuestro temor y confusión, ese llamado a estar confundidos, estará sobre todo ser viviente de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y sobre todo lo que se arrastra sobre el suelo. Y también, dice aquí, sobre todos los peces del mar. En vuestra mano los he entregado. Esto es importante, dice él literalmente. Mira de nuevo. En vuestra mano los he entregado. ¿Por qué esto es importante? Dios está haciendo las cosas ahora de manera diferente. En el jardín del Edén, aunque nosotros teníamos autoridad sobre ellos, los animales fueron llamados a ser sumisos. Creo que esa relación antes era muy diferente. ¿Por qué lo digo?
Bien, si buscas en algún momento Isaías 11, verás que ese capítulo habla sobre el reino. Y en el reino, los animales nos tendrán temor, pero no estarán confundidos. Lo que vemos allí es que un niño los guiará. Puedes leer que un infante que apenas camina colocará su mano inclusive dentro del hoyo donde una peligrosa serpiente habita y no sufrirá daño alguno. Y allí vemos que el león se recostará junto al cordero, el oso junto al ternero, y no se comerán unos a otros. Hay una gran diferencia entre el reino de Dios y la realidad en la que vivimos hoy. Igualmente, hay una diferencia entre la situación actual y el jardín del Edén. Pero aquí vamos a descubrir que los animales tendrán miedo. No solo serán sumisos, sino que sentirán miedo y confusión. Y con frecuencia tenderán a huir. Pero Dios dice al final del verso 2, en vuestra mano los entrego. Es decir, que podemos utilizarlos. ¿Y de qué nos habla esto? Bien, si quedan dudas, lo leeremos en breve, pero te daré la respuesta de una vez. En vuestra mano los entrego. Tiene que ver con comer de ellos. Y de nuevo, aquí también hay una diferencia, porque en el jardín del Edén, el hombre podía alimentarse de toda la vegetación, excepto, por supuesto, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ubicado al centro del jardín, que estaba prohibido. Pero todo el resto de la hierba, vegetación, frutas y demás, se podía comer. Aquí dice algo diferente. Leamos ahora el verso 3. Todo lo que se arrastra, o toda cosa que se arrastra y tiene vida, para ustedes será como alimento, así como toda hierba verde. Así que aquí vemos lo que en hebreo llamamos el hidush, la novedad. Anteriormente estaba prohibido alimentarse de animales, pero ahora Dios está diciendo que nos está entregando a los animales en nuestra mano como alimento. Tal como podíamos comer todos esos vegetales y frutas, ahora podemos comernos a todos los animales sin restricción. Ahora recuerden, no es sino hasta que Israel rechaza a Dios que vemos que la Torá queda establecida por medio de Moisés. Y en esa Torá hallamos las leyes alimenticias, el kashrut, o lo que usualmente llamamos en español comida kosher. Pero en este punto no había kashrut, no había lo que consideramos adevar kasher, adevar asur. Nada de eso. Nada se consideraba kosher o no kosher, alimentos permitidos o prohibidos. Todos los animales se podían comer, pero hay una restricción importante. Leamos ahora al final del verso 3. Dice, les he entregado a ustedes et kol, que significa, les he entregado todo, toda la vida animal. Pero leamos el verso 4. En el verso 4 está la prohibición. Y permítanme presentarles esto diciéndoles lo que vamos a aprender. Y esto es que en los próximos versículos veremos la importancia de la sangre desde la perspectiva de Dios. Vamos a ver que a pesar de que se podía comer cualquier animal, la sangre no podía ser comida, y había una gran penalidad para todo el que lo hiciera, para el que violara esta ley. Vayamos de nuevo al texto. Leamos juntos el versículo 4. Pero, esto remarca la excepción, pero la carne con su vida, ¿y qué significa la carne con su vida? Aquí lo dice, con su sangre, no comerán. Bien, vemos aquí una construcción muy importante en el texto hebreo. Dios nos está enseñando algo y se trata de un principio muy importante que se relaciona con el Evangelio. Porque todos estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. Esa era nuestra condición anterior. ¿Y qué cambió eso? El derramamiento de la sangre del Mesías.
No sé por qué razón, pero se ha vuelto muy popular una enseñanza según algunos individuos que dicen que no existe importancia alguna en el fluido, hablando sobre la sangre del Mesías. Ellos señalan que sencillamente lo importante es la muerte en sí. Y su muerte sí es importante, pero su sangre debe ser enfatizada, tal como lo leemos en el relato del Éxodo, que nos da el contexto, el fundamento y el paradigma para entender nuestra redención. Y hay una conexión entre la redención y la salvación. La redención y la intimidad. Entrando en una relación con Dios, no hay intimidad ni relación con Dios si no hay redención. Y Dios nunca dijo: miraré a ese Cordero de Pascua muerto y recordaré mi promesa y pasaré sobre ustedes. No es lo que dice. Dice: miraré la sangre. La sangre que ustedes manipulen adecuadamente, colocándola en los mesesot, los postes de sus puertas, y en el mashkov, sobre el dintel de sus puertas. Él mirará la sangre. La sangre es altamente significativa. Y por esto, esos individuos que se están alejando de la sangre del Mesías, esos individuos están haciendo esto porque se están alejando del entendimiento de que la Torá todavía tiene revelación para nosotros. Leamos de nuevo el texto en el versículo 4. Pero la carne, con su vida, con su sangre, en otras palabras, no comerás. Pasemos ahora al verso 5. En el verso 5, veremos que si esto es violado, habrá una seria consecuencia. Permítanme simplemente señalar que si tú eres una persona que piensa: oh, este es el Antiguo Testamento, yo considero que el Nuevo Testamento es mucho más relevante. Déjame decirte que si vas al libro de Hechos capítulo 15, allí se habla sobre qué compartir con los nuevos creyentes gentiles. Y una de las cosas que Santiago, o Jacob, que era el líder de los creyentes en Jerusalén, lo que él indicó, y esto fue durante el tiempo de Pablo, él indicó que quedaba prohibido comer la carne con su sangre. De hecho, no se permite comer sangre bajo ninguna circunstancia. Así que leemos aquí en el verso 5: y la sangre de vuestras almas. Ahora, la palabra aquí, nephish, usualmente se traduce como alma. Puede ser traducida como persona o como ser viviente, y tiene que ver con un cuerpo vivo, cuando el alma todavía está allí. Así que lo que dice este pasaje es que si vuestra sangre todavía está en vuestra alma, y la implicación es que si alguien la toma o la come, él dice: yo reclamaré la vida de aquel hombre. Entonces, si manipulamos mal la sangre, eso producirá muerte, producirá el juicio de Dios. Todo eso que vemos en el verso 5 es simplemente Dios advirtiéndonos que esto es importante. La manera como entendamos la sangre y cómo respondamos y nos conduzcamos con respecto a ella tiene serias implicaciones. Y va más allá al punto de decir lo siguiente: yo la reclamaré, enfocándonos en el final del verso 5, y de la mano del hombre, de la mano del hermano del hombre, reclamaré la vida de ese hombre. ¿Por qué? Si se manipula mal, si un hombre toma, y esto es vital, si un hombre toma una vida, y por supuesto aprenderemos más adelante que hay excepciones a esta norma, en la guerra, por ejemplo, o si hay una sentencia de muerte, si un hombre comete una violación, ese hombre puede ser ejecutado. Pero en líneas generales, está prohibido matar. Es lo que Dios está diciendo aquí. Y se hace más y más interesante, porque aquí lo que dice
En este pasaje, mira de nuevo, regresemos al verso 5. Pero su sangre, para vuestras almas o de vuestras almas, yo reclamaré de la mano de una bestia, de un animal, la reclamaré. Y si un animal, me había saltado esta parte anteriormente, si un animal toma la vida de un ser humano, Dios exige que ese animal muera. Además, si el hombre no hace eso, Dios se encargará por él mismo. Él la reclamará. En segundo lugar, por la mano del hombre, un hombre, por la mano del hermano del hombre, es decir, si la mano de un hombre toma la vida de su hermano, yo reclamaré la vida de ese hombre. Y lo deja bien claro. Verso 6. Aquel que derrame la sangre de un hombre, por ese hombre, su sangre será derramada. Así que estamos hablando de un castigo. Dios exige, tal como dijo que el animal debía morir, Dios exige que la sangre de ese hombre que mató a otro hombre también sea derramada. En ese sentido, ¿por qué razón? Leamos ahora el final del verso 6. Él hace esto porque a imagen de Dios, Él hizo al hombre. Esta escritura, por supuesto, es una cita del mismo libro de Génesis, anteriormente en el capítulo 1, y tiene grandes implicaciones porque a imagen de Dios, el hombre fue hecho. Dios hizo al hombre y, por supuesto, esto es inclusivo, implica también a la mujer. Esto habla sobre el hecho de que somos llamados a reflejar la gloria de Dios. Y si nos quitan la vida de manera injusta, impropia, eso ataca la mismísima gloria de Dios. Y por lo tanto se producirán serias consecuencias. Avancemos ahora al verso 7. Él reitera aquí lo que dijo anteriormente. Sean fructíferos y multiplíquense, pero vemos un cambio. En vez de la frase llenen la tierra, dice la palabra shertzu. Shertzu, bueno, versos atrás en la Escritura nos topamos con esta misma palabra y significa algo como multiplicarse. Es un término que tiene que ver con hacer algo de manera abundante. Simplemente es un término que nos da un entendimiento correcto, que cuando nos dijo llenen la tierra, es que lo hagamos de una manera abundante. A Dios, una vez más, no le gustan las cosas pequeñas. Él dice, no desprecien los inicios pequeños, pero Él no quiere que las cosas se queden así de pequeñas. A Dios le gusta lo grandioso, la abundancia. ¿Qué dice la Escritura en Lucas? Cuando Dios da, Él da en una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Así que esta palabra busca decirnos que Dios quiere que nosotros cumplamos íntegramente estos mandamientos. Ustedes sean fructíferos y multiplíquense y pueblen la tierra en abundancia. Multiplíquense en ella. 2 veces en este verso usa la palabra rabu, que tiene que ver con hacer algo de manera... La palabra rav significa multiplicarse de una forma abundante. Verso 8. Y Dios habló con Noé y con sus hijos que estaban con él, diciendo, he aquí, yo estoy haciendo, o literalmente, estableciendo. Es la palabra mekim. Estoy estableciendo mi pacto con ustedes y con su simiente. Simiente significa prole o descendencia, sus hijos. Con su simiente después de ustedes. Así que Dios está haciendo algo aquí. Dios está haciendo un pacto. Y lo que descubrimos que se revela aquí, en su contexto, es que hay una conexión entre el pacto y la promesa. Lo que aprenderemos es que este pacto que Dios está estableciendo con Noé y su familia es un pacto de promesa. Y aquí está la clave. Esta promesa depende completamente de Dios para su cumplimiento. ¿Y cuál es la naturaleza de este pacto? Lo veremos en minutos. Pero noten que Dios quiere hacer esto no solo para Noé y su familia inmediata,
sino que quiere extenderlo a toda la humanidad. Y Él promete algo. ¿Qué será? Sigamos leyendo una vez más el verso 8. Y Dios habló con Noé y con sus hijos que estaban con él, diciendo: Yo, he aquí, establezco mi pacto con ustedes y con su simiente después de ustedes. Verso 10. Y con todo ser viviente, incluyendo animales, y con todo ser viviente y animales que están contigo, también las aves y las bestias, es decir, los animales domésticos, y con todo animal de la tierra que está con ustedes, todos los que han salido del arca, y toda cosa viviente, o todos los animales de la tierra. La razón por la que voy adelante y atrás es que la palabra hayá viene del término para vida o viviente. También hayá puede ser un animal o una bestia, pero he traducido la palabra behimá como bestia, es decir, como un animal doméstico. Pero el punto es este: Dios está haciendo un pacto no solo con la humanidad, sino también con toda la vida, incluyendo la de las aves y con todo tipo de vida animal. ¿Por qué esto es importante? Porque aprendemos algo. Aprendemos en este pasaje que los animales son importantes para Dios. Muchas personas enseñan que cuando llegamos al diluvio, la razón por la que Dios trajo estos animales al arca, a Noé, quien los ubicó dentro del arca, fue con el fin de preservar sus vidas. Bueno, eso no es verdad. La razón fue otra. Dios no solo quería preservarlos, Él pudo haberlos creado nuevamente, a todos los animales en un segundo. Él simplemente pudo haber hablado y la tierra estaría llena de ellos. Pero Él no hizo eso, porque Él quería demostrarnos a nosotros que Él tenía compasión y misericordia por los animales. Y esto debería causar que nosotros pensemos del mismo modo, que tengamos misericordia y compasión por los animales. A pesar de que Dios los ha entregado en nuestras manos, debemos tener un sentido de responsabilidad, y esto está siendo proclamado a gran voz por medio de este pacto. Todavía no hemos visto la naturaleza de este pacto. Vemos que incluye a toda vida, tanto humana como animal. En segundo lugar, revela que Dios quiere hacer una promesa. ¿Qué promesa? Vamos para allá. Pero primero leamos el verso 11, por favor. Dice: Yo establezco mi pacto con ustedes, y yo no icaret, y yo no destruiré o eliminaré carne, toda carne, nunca más, por las aguas del diluvio. Y ya no habrá de nuevo un diluvio que destruya la tierra. Así que aquí está la promesa de ese pacto que Dios está haciendo, que Él no destruirá al mundo de nuevo por medio de Mei Mabul, es decir, por las aguas de un diluvio. Ahora, debemos tener cuidado porque muchas personas quieren decir que Dios nunca destruirá este mundo. Bien, Dios producirá gran devastación en este mundo. Todo aquel que no viva por la fe, que no entre en pacto con Él, que no persiga las promesas de Dios, será destruido. Y será destruido por fuego que caerá directamente del cielo y por medio de otras catástrofes y sucesos que se llevarán a cabo durante la ira de Dios. Pero Él promete aquí nunca más destruir el mundo, ni lo que hay en él, por medio del agua de un diluvio. Es lo que dice aquí. Pasemos al verso 12. Y Dios dijo: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre yo y ustedes, y entre todos los seres vivientes, es decir, los animales, que están con vosotros, a través de Leiderot Olam, podrías decir a través de las generaciones del mundo. Él hace esto como una promesa, y dice aquí:
esta será mi... y usa la palabra oath, mi señal. Hemos hablado sobre el significado de la palabra oath. Tiene que ver con un suceso milagroso que solo Dios puede hacer y no deja nada a la imaginación. Un oath es algo que Dios y solo Dios puede hacer. ¿Y qué hace Dios? Noten lo que dice. Una vez más, verso 12. Y Dios dijo, esta es mi señal milagrosa, oath, la señal del pacto, el cual estoy dando o estableciendo entre yo y ustedes, y entre todo ser viviente que esté con ustedes durante las generaciones de este mundo. ¿Y cuál es la señal? El verso 13 la tiene. Mi kashet. La palabra kashet es un arco. Pero aquí estamos hablando, y ustedes ya lo saben, de un arco iris. Y Dios está diciendo, todo esto no solo busca enseñarnos el hecho de que Dios no destruirá el mundo nuevamente con agua, sino que aprendemos algo más. Aprendemos ciertas cosas sobre un pacto. ¿Qué aprendemos? Mira de nuevo, verso 13. Y mi kashet, es decir, mi arco iris, pondré entre las nubes. Y será por oath, por señal de mi pacto entre yo y la tierra. Ahora, él concluye este verso no solo diciendo con todo ser viviente, sino que lo extiende más para incluir a toda la tierra. Verso 14. Y acontecerá, y la siguiente palabra es interesante porque literalmente es la palabra para nube. La mayoría lo traduce como un verbo. Dice aquí, cuando yo traiga una nube sobre la tierra, aparecerá un arco iris en la nube. Pero en realidad podrías traducirlo un tanto diferente. Y habrá en mi nube, en una nube sobre la tierra, está siendo específico. En mi nube, Él elegirá una nube específica. No podrás ver esto en todas las nubes. Solo lo podrás ver en la nube que Él elegirá, y habrá una señal que se verá sobre la tierra. Y aparecerá un arco iris en la nube. Verso 15. Les mencioné que vamos a aprender algo sobre un pacto. Compartí con ustedes que hay una conexión entre la palabra leskor, recordar, y la palabra pacto. Ellas van juntas, y esta es una de las bases para tener este tipo de postura. Mira, por favor, el verso 15. Y yo recordaré mi pacto, el cual es entre ustedes, dice, entre mí y ustedes, y con todo ser viviente, de toda carne, y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda la tierra. Entonces Dios mirará eso y recordará. ¿Por qué eso es importante? ¿Qué busca enseñarnos? Bien, ¿acaso se encuentra el mundo actual algo menos corrompido de lo que estaba en Génesis capítulo 6? La respuesta es no, no es así. Probablemente ahora estemos más corrompidos. Así que, ¿por qué Dios no viene y destruye al mundo? Porque hizo una promesa. Él quisiera, su carácter causaría que Él traiga destrucción sobre toda esta maldad. Pero no es así. ¿Por qué? Por el pacto. Aquí hay otra cosa importante que debemos resaltar. Hay poder en un pacto. Cuando Dios ve el pacto, éste tiene el poder de hacer ¿qué? Éste tiene el poder de detener el juicio de Dios. Y de nuevo, de ninguna manera esto ataca la soberanía de Dios. Dios estableció esta ley y Él lo hizo para enseñarnos una lección. Verán, el mundo merece el juicio de Dios. Ahora mismo, deberíamos tener otro diluvio. Ya mismo, debería iniciarse una gran tormenta. Merecemos ser borrados del planeta.
¿Y qué causa que Dios no haga eso? El hecho de que Él promulgó un pacto. Y hay poder en ese pacto. Cuando Dios ve ese arco iris, Él lo recuerda. ¿Qué significa eso? Lo está poniendo en términos que nosotros lo podamos entender. Cuando hay un pacto, eso causa que Dios recuerde sus promesas, y si las recuerda, ellas ejercerán su beneficio sobre nosotros. Verso 15. Recordaré mi pacto, el cual es entre yo y ustedes, y entre todos los seres vivientes, con toda carne. Y consiste en que las aguas del diluvio nunca más destruirán a toda carne. Verso 16. Y el arco iris estará en la nube, y lo miraré, y recordaré Brit Olam, mi pacto eterno. Esta es una declaración importante. Estamos llegando a uno de los principios más vitales que aprenderemos aquí, porque esa frase Brit Olam, y hoy en día vivimos en un tiempo maravilloso porque podemos tomar nuestro teléfono o entrar en nuestras computadoras y simplemente poner la frase Brit Olam, pacto eterno. ¿Qué aprenderemos? Este es un término profético. Usualmente no lo vemos. Anteriormente no lo vimos en lugares como este. Es común verlo en profecías, en textos relativos a los últimos días. Lo veremos en referencia al nuevo pacto, el cual es un pacto eterno. Así que, ¿por qué vemos aquí esta frase Brit Olam, pacto eterno, pacto de reino? La palabra Olam también puede entenderse como una referencia al reino. ¿Por qué aparece aquí? Porque Dios busca enseñarnos un propósito. Si uno tiene un pacto con Dios, Él tiene una promesa para uno. Y este pacto tiene el poder para asegurarse de que la promesa de Dios siempre se mantenga. ¿Cuál es este Brit Olam? No tiene nada que ver con nosotros. Dios no está diciendo, ¿sabes qué? Aquellos que entren en este pacto, porque aunque estamos bajo el pacto, no tuvimos que hacer nada para entrar al pacto. Dios hizo el pacto por sí solo como una promesa que le dio a la humanidad y a todos los animales, afirmando que nunca actuaría como lo hizo en Génesis 6 y 7. Cuando vio la corrupción, la perversión, la maldad en nuestros corazones y fue movido por su justicia a castigarnos, Él dijo, yo no volveré a hacer eso de la misma forma. A pesar de que este año, el año pasado, hace 10 años, hace 100 años, hace 1000 años, merecíamos un diluvio así, Dios dijo que no volvería a hacerlo debido a su pacto. Ahora, Él sí destruirá este mundo, pero con fuego, con el fuego de su ira. Pero, si tenemos el otro Brit Olam, aquel al cual los profetas se refirieron, aquel que fue establecido y ratificado por el Mesías Yeshua y su sangre, entonces ya no tendremos que experimentar esa ira de Dios. Él recordará ese pacto y nos removerá, de modo que no probemos la ira de Dios. Mira de nuevo el verso 16. Y el arco iris estará en la nube, y lo veré, y recordaré mi Brit Olam, este pacto eterno entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que se encuentra sobre la tierra. Verso 17. Y Dios le dijo a Noé, esta es la señal de mi pacto, el cual he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Bien, quisiera cerrar diciendo lo siguiente. ¿Saben? Después de que llueve, con mucha frecuencia miramos ese arco iris y recordamos, sí, Dios le prometió a Noé que no destruiría el mundo con otro diluvio. Así que nos sentimos aliviados. Sé que no lloverá por mucho tiempo, el mundo entero no se inundará. Ese no es el mensaje, es solo parte del mensaje.
Por la forma como está redactada la Escritura, deberíamos pensar en otro pacto, un pacto mesiánico, que cada vez que veamos ese arco iris, debemos recordar que no vamos a experimentar la ira de Dios, no porque no la merezcamos, sino porque Dios nos lo ha prometido. Y de la misma manera que ese arco iris impide que Dios traiga destrucción con agua sobre la tierra, podemos estar seguros de que ese pacto mesiánico, ese otro Brit Olam, por medio de la sangre del Mesías Yeshua, impedirá que la ira de Dios nos llegue a tocar. No porque somos quienes somos, no porque lo merezcamos, sino porque Dios lo ha prometido. Y de la misma manera que Él ha honrado su promesa por casi 6,000 años, podemos estar seguros que seguirá honrando esta promesa, así como la promesa que hizo por medio de su Hijo unigénito, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Él guardará su promesa por siempre y siempre. ¿Por qué? Porque es un Brit Olam, un pacto eterno. Bien, cerramos con esto. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con la segunda mitad de Génesis, capítulo 9. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.